Hola ideadores, hoy vamos a utilizar los materiales que me mandaron desde Con Idea de Manualidades y Labores para reciclar una caja de bombones y dejarla así de chula. ¿Os gusta? Pues vamos al paso a paso. Hola. Hoy vamos a partir de esta caja transparente, es de plástico y es de una conocida marca de bombones, que seguro que ahora que se acercan las navidades van a rular un montón de ellas por ahí. Pues vosotros decidir, bueno, yo lo que siempre digo es, los bombones lo que sea, pero la caja para mí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a decorarla por encima, porque mirad, tiene aquí una rajita, no sé si la apreciáis. Porque otra opción que tenía yo pensada era decorarla desde abajo. Pero al ver esta rajita, y que también está un poco rozada, la vamos a decorar por fuera. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser coger una lija y lijar bien el plástico. ¿Veis la diferencia, no? Queremos que quede así áspero para que luego toda la pintura agarre mejor. Entonces la vamos a dar a lijar bien por toda la superficie, por todo por fuera. Yo lo hago cerrado porque así no lijo la zona del cierre, que esa la voy a mantener sin pegarle nada. Si estás por aquí y todavía no te has suscrito, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita activando todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora que ya lo tengo lijado todo, voy a limpiarlo bien todo el polvo con un trapito y seguimos. Y como os he dicho, la vamos a decorar por fuera. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar una imprimación. Yo voy a utilizar este gesso de Artis. Lo podemos hacer con pincel o con esponja, pero hoy a mí me apetece hacerlo con esponja. Simplemente vamos a aplicar el producto por toda la superficie exterior. Como os he comentado antes, si lo hago con la caja cerrada voy a poder mantener perfectamente limpia la zona de cierre, que la vamos a tener que mantener sin añadir nada para que luego cierre y abra bien. Ya está seca nuestra imprimación y mirad que se abre y se cierra perfectamente. Aquí se ha pasado un poquito, pero bueno, ya veis que simplemente rascando con la uña se quita. De todas maneras lo dejaré hasta que acabe de pintar toda la caja por si tengo que quitar algo más. Porque ahora le vamos a dar color. Y vamos a utilizar este color de Artis, del color organza. Es un blanquito con un poco de color beige, que es muy bonito y muy elegante. Entonces lo aplicaremos por todo el exterior de la caja. Esta vez lo voy a aplicar con pincel porque no quiero darle más relieve del que ya tiene. Y le voy a aplicar dos capas, porque aunque con una capa mirad que queda ya bastante cubierto, con dos capas seguro que me va a quedar ya perfecto. Pues ya tenemos nuestra cajita pintada. Como veis, sí que le ha quedado un poquito de relieve de haberlo hecho con esponja. Si no queréis que le quede este relieve, como os digo, pintarlo con pincel. Pero a mí me gusta le da un aspecto envejecido que me gusta. Y le di dos capas, como os comenté. Entonces ahora vamos a decorarla. Para decorarla yo voy a emplear este papel de decoupage de Daika. Mirad qué bonito es. Voy a utilizar en concreto esta parte de aquí, que creo que va a quedar muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser recortar esta parte.
Vamos a ver, me voy a quedar solo con la tapa porque es la parte que voy a decorar. Y entonces, como veis, si coloco esto aquí, por los laterales llega perfectamente, pero falta un pelín de arriba y de abajo. Entonces, para que se integre mejor, lo que voy a hacer va a ser cortar la servilleta rasgando en vez de cortarlo directamente. Para eso voy a coger un pincel humedecido con agua, o bien un pincel de estos que tienen agua dentro. Y entonces lo voy a pasar por la zona que quiero cortar. Y ahora lo rasgaré. Me va a costar más rasgarlo que si se tratara de una servilleta. Es normal. Pero así vamos a conseguir esta pelusita que nos va a ayudar a que se integre. Así va a quedar. Entonces, ahora vamos a hacer decoupage. Para hacer decoupage necesitamos varias cosas. Lo primero que necesitamos es un buen medium para decoupage. Yo voy a utilizar este de Artis Cromática. Necesitamos también un pincel que tenga las cerdas muy blanditas. Y si lo vamos a hacer con un papel de decoupage, vamos a necesitar un poquito de agua o una toalla húmeda o algo así. Entonces yo voy a echar agua aquí en este vasito. Y lo que vamos a hacer es con una esponjita, con una toallita o algo por el estilo, vamos a humedecer la parte de detrás de nuestro papel. Hacemos esto porque cuando las fibras del papel se humedecen, en realidad aumentan de tamaño. No sé si veis que ahora está como volviéndose, cogiendo ondulaciones. Si lo hacemos directamente humedeciendo el papel con nuestro medium para decoupage, es muy posible que nos salgan arrugas. Entonces lo que hacemos es humedecer previamente el papel para que ya coja su tamaño mayor, digamos, y entonces lo pegamos. Y como mucho disminuirá, y eso, más que hacer arrugas, las quita. Tampoco hace falta que lo humedezcáis demasiado, pero más o menos así, que el papel esté ya más blandito, se le vea en algunas zonas así un poco transparente, suficiente. Y ahora hacemos el decoupage. Para hacer el decoupage, como siempre, añadimos una capa bien extendida de medium para decoupage en nuestra superficie para decorar. Entonces colocamos nuestro papel. Este papel, lo bueno que tiene es que si no lo hemos colocado bien centrado, lo podemos recolocar. Es bastante más resistente que las servilletas. Colocamos estirado y ahora vamos a pegar los laterales, estos redondos que no les había aplicado pegamento antes. Aunque con el papel para decoupage no es estrictamente necesario, para que me quede mejor, sí que voy a coger un plástico y con una servilleta, una tela, un trapito o algo, voy a apretar así ligeramente desde el centro hasta afuera para que nuestro papel quede bien pegado y sin burbujas de aire ni arrugas. Y ahora hay que aplicar una nueva capa de medium para decoupage, esta vez más generosa, llegando bien a los bordes para que se queden bien pegados. Y ahora, mientras se va secando la tapa, vamos a seguir trabajando con la base. Y ahora, como os digo, vamos a decorar la parte de abajo de la caja. Voy a utilizar este molde de trenza, molde de silicona con forma de trenza y pastadas. Bueno, me he puesto esto porque tengo una herida en el dedo y no quiero que me entre la pastadas, pero no es necesario.
Entonces, sí que os digo, cuando abráis la pasta DAS, abridla lo más cerca del borde posible para tener luego margen para poder volverla a cerrar bien, porque hace falta que quede muy bien cerrada, porque como es una pasta de secado al aire, si se queda abierta se os va a secar, pero esto está todavía pegado. Entonces cogemos un poco de pasta DAS. Tiene aquí de hecho una etiquetita para cerrarlo, pero esa la voy a usar cuando la cerremos del todo. De momento la voy a dejar así cerrada, pero no hace falta cerrarla del todo. Lo que vamos a hacer va a ser amasarla para que la pasta coja un poco de temperatura y un poco de... se reblandezca un poco. Y entonces vamos a hacer una especie de churro o de gusanito, que va a ser el que luego vamos a colocar en nuestro molde. Y ahora apretamos bien, que se quede bien metido por todos los recovecos. Como veis me sobra. Bueno, yo con la pasta DAS siempre me pasa esto, me paso. Todavía no sé calcular bien. Pues la que nos sobre la vamos así quitando poco a poco hacia el borde, siempre apretando bien, y la vamos a usar después. Así, enrasamos bien hacia el borde, retiramos todo lo que nos sobre y vamos a hacer lo mismo con toda la trenza. La colocamos bien y aplanamos bien este lado, porque este lado es el que va a ir en contacto con la caja y tiene que tener una superficie de contacto suficiente. Y ahora con cuidadito y desde un extremo vamos a sacar nuestra trenza. Esta trenza va a ir aquí, en esta caja. Entonces, lo que voy a hacer va a ser así, cuando todavía está fresca y se puede girar, la voy a pegar en nuestra caja con cola blanca. La vamos a pegar bien, tratándola con mucho cuidadito. Y para seguir decorando la caja vamos a preparar otra trenza. Por lo que veo nos van a hacer falta 2 trenzas y un poquito. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale al like. O mejor déjame un comentario. O las dos cosas. Y ya, si me compartes en tus redes sociales, me harás súper feliz. Porque así me podrán conocer tus amigos que aún no me conozcan. Muchas gracias. Esta trenza lo que vamos a hacer va a ser colocarla justo a continuación de la anterior y lo más pegado a ella posible, porque la pasta DAS suelen coger un poquito cuando se seca, y entonces si la colocamos, ya es posible que colocándola muy pegadita luego se quede un huequito entre las dos. Imaginaros si no la colocamos bien pegada. Voy a colocar así todo lo pegada posible y luego ya sigo por el otro lado. Y entonces la voy a pegar aquí a continuación. Y me va a hacer falta como hasta aquí más o menos. Así que ahí corto. Como antes, lo intento pegar lo más posible en los dos extremos para que aunque encoja no se note mucho la diferencia. Y ahora lo voy a dejar que seque aquí para que no se caiga
Y con esto que me ha sobrado, yo normalmente lo aprovecho para utilizar otros moldes, para pues tener otras figuras de repuesto para otras veces. Y por ejemplo voy a usar este, que incluso puede que me venga bien hasta para esta propia caja. Son unas mariposas muy chulas y puede que en la tapa pues le vayan bien. Mirad qué chulas. Incluso se les puede dar un poco de relieve cuando salgan, pero como igual las pego en la tapa, voy a hacer que se queden con la parte de detrás plana. Y bueno, voy a acabar, me lavo las manos y volvemos cuando esté seco. Mirad cómo va quedando nuestra caja. Esto ya va teniendo forma, ¿eh? Ahora le vamos a dar un poco de color a la trenza. La vamos a pintar con el mismo color organza para que esté como toda la caja. Os tengo que decir que lo he tenido que vigilar un poco mientras se secaba la cola, porque si lo dejaba tanto boca abajo como boca arriba se escurría por el propio peso de la trenza. Entonces, bueno, pues eso, vigilando un poco, porque claro, yo cuando está la pasta fresca no me atrevo ni a ponerle una cinta de carrocero ni nada, por si acaso esa cinta aplasta la pasta. Pero bueno, vigilándola un poco de vez en cuando, y si se movía volviéndola a poner en su sitio, ha sido suficiente. Entonces, como os digo, vamos a pintarla de color organza. Voy a coger en este caso un pincel que se meta mejor por los recovecos, porque la quiero pintar toda entera. Ya de paso aprovecharemos para pasar por encima de las zonas de la cola y que no se vea así el brillo de la cola, porque aunque sea transparente, pues brilla. Y ahora vamos a trabajar con la tapa. Voy a coger una esponjita más pequeña que la que usé ayer, esta por ejemplo, y lo que hago es mojarla y descargarla un poquito. Y entonces le voy a dar por aquí, por los bordes del papel, para integrarlo un poco, porque aunque está bastante bien integrado, pues para que se note todavía menos la transición entre la cajita y el papel. Sobre todo en esta zona de aquí de las hojas voy a incidir un poquito más. Y ahora vamos a pintar nuestras mariposas, que finalmente yo creo que las voy a usar. Y miradlas, ya se han secado. Y las vamos a pintar con estos colores, con el negro y el plata antigua. Con el negro les voy a pintar lo que es el cuerpecito de la mariposa, y con el plata antigua les voy a pintar las alas, porque podríamos intentar pintar con todo detalle. Tienen la verdad mucho detalle en las alas, podríamos pintar cada zona de un color, pero conociéndome yo seguro que meto la pata. Entonces voy a pintar todas las alas de este color plateado, que creo que les va a quedar muy bien. ¿Qué os parecen cómo quedan? A mí me parece que quedan súper elegantes y van a conjuntar estupendamente con nuestra caja. Vamos a esperar a que seque y seguimos. Ya se ha secado nuestra pintura y vamos a seguir decorando. Ya nos queda poquito. Quiero darle un poco más de relieve a esta trenza. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger el color plata antigua y con un pincel de estarcir o un pincel plano, también nos podría servir una esponjilla, pero me gusta más el acabado que da el pincel. Descargamos bastante y lo vamos a pasar por la superficie para darle un relieve
y que se note. Si en algún sitio parece que nos pasamos, cogemos una toallita húmeda y la pasamos por encima de nuestra trenza. Lo que quiero es que se pinte solo la parte superficial, para que así se note un poco la diferencia de volumen y se aprecie mejor la trenza. Y ahora también vamos a pegar estas maripositas aquí. Yo creo que una va a ir por aquí o por aquí. Es que la otra no sé si ponerla aquí o ponerla aquí. Yo creo que aquí, y entonces la otra va a ir por aquí. Y las pegamos con cola blanca. Ya está seca la caja, todas las mariposas y demás, y ahora le vamos a dar los toques finales. La vamos a envejecer un poquito porque tiene un aspecto así muy vintage, entonces la vamos a envejecer un poquito. Para eso vamos a utilizar esta pintura color chocolate negro. Colocamos un poquito y con un pincel que tenga las cerdas largas, y si son duras mejor, mojamos un poquito. Descargamos muy bien, más que antes, y lo vamos a aplicar por las zonas de esquina sobre todo. He descargado demasiado, pero más vale ir poco a poco, y si no aplicáis color, volver a cargar, que no tener que andar quitando, aunque ya sabéis que la toallita de bebé va muy bien, pero es mejor ir de menos a más que de más a menos. Bueno, pues ya estaría. Entonces, ahora esto se seca rapidísimamente y lo que voy a hacer va a ser barnizarlo. Yo lo voy a barnizar con este barniz acrílico satinado de Artis. Le daré dos capas. Primero le daré una, la dejaré secar y luego le daré la otra. Y ya tendremos acabada nuestra caja. Y así de bonita ha quedado al final nuestra caja. Menuda transformación, ¿eh? Aquí podemos meter lo que queramos. Guardarlo y luego tenerlo bonito. Ya sabéis que en la tienda Con Idea de Manualidades y Labores, si utilizáis el código de descuento Ideado a Mano, tendréis un descuento en la primera compra que lo uséis. Nos vemos pronto.